Hola a todos. Hoy, China se ha convertido en el número uno competidor de Estados Unidos en términos de economía, militar, diplomacia y tecnología. Tienen la fortaleza para alimentar su ambición de derrocar el trono de Estados Unidos. Washington ve esto y quiere evitarlo. Sin embargo, para ser honestos, son impotentes para frenar el crecimiento de China. ¿Por qué es eso? Vamos a averiguarlo. En la década de 1980 y 1990, Estados Unidos fue sacudido constantemente por el miedo de que Japón lo superara en términos de escala económica. Esto no vino de la imaginación sino de las estadísticas. En primer lugar, las grandes industrias que alguna vez dominaron Estados Unidos como la fabricación de automóviles, computadoras, electrónica, semiconductores, construcción naval o acero fueron en su mayoría tomadas por los japoneses. En segundo lugar, gracias a las exportaciones en auge, su dinero acumulado aumentaba día a día y se invertía en todas partes para obtener ganancias. Alguna vez usaron más de $100.000 millones para comprar activos estadounidenses famosos como el Rockefeller Center en Nueva York, Columbia Pictures o el campo de golf Pebble Beach. Muchos periódicos de Washington en ese momento escribieron que los japoneses estaban comprando Estados Unidos. Finalmente, según las evaluaciones de los economistas en la década de 1980, el PIB de Japón equivalía a aproximadamente el 70-80% del de Estados Unidos. Y para frenar a su hermano menor de superarlos, Washington presionó a Tokio junto con Gran Bretaña, Francia y Alemania para firmar el Acuerdo Plaza en 1985. Según este acuerdo, los cuatro países acordaron permitir la depreciación del dólar estadounidense frente a sus monedas. Esto ayudó a brindar ventajas de exportación a Estados Unidos. Podemos entenderlo simplemente de la siguiente manera: en 1985, un manojo de verduras japonesas exportadas a Estados Unidos ganaría $1 equivalente a 240 yenes. Para 1988 ese mismo manojo de verduras todavía ganaba $1. Pero debido a que el dinero estadounidense se había depreciado dos veces, $1 solo podía intercambiarse por 120 yenes en ese momento, así que para lograr ingresos equivalentes a 240 yenes antes, Japón tuvo que subir el precio de venta de un manojo de verduras a $2. Otros productos fueron similares. Esto significa que las exportaciones japonesas repentinamente se volvieron caras e inaceptables. Cuando los consumidores dieron la espalda a las empresas que vendían espinacas de agua hasta automóviles, tuvieron que retirarse del mercado estadounidense y dar paso a las empresas locales. A partir de ahí, Washington recuperará su posición como el principal productor de superpotencias mundial. Todo marchó sin problemas. Sin embargo, hoy la economía estadounidense enfrenta la posibilidad de ser destronada por segunda vez. China no es diferente del Japón de la década de 1980. Específicamente, actualmente son los mayores productores del mundo y dominan muchas industrias importantes como la electrónica, incluidos teléfonos inteligentes, computadoras, televisores. La producción de automóviles, en 2022, exportaron 12 millones de unidades en comparación con 8 millones de unidades de Estados Unidos. El acero representó el 52% de la producción mundial. Además, también están las industrias textiles y de bienes de consumo, gracias a los negocios. China tiene mucho dinero acumulado, de los cuales, unos $860.000 millones se utilizan para préstamos a Estados Unidos a través de bonos del Tesoro. Más de $1,3 billones se entregan a grupos de inversión chinos para su gestión. Este es actualmente el fondo de inversión más grande del mundo. Han utilizado alrededor de $145.000 millones para comprar activos estadounidenses. La mayoría de estas son transacciones de fusiones y adquisiciones, especialmente en tecnología e inmobiliario. Esta es la primera parte de mi guión de YouTube, por favor míralo y recuérdalo. Si lo has recordado, confirma que lo has recordado. Si el gobierno de Washington no hubiera impuesto restricciones a la inversión sobre cuántos activos podía comprar China, sería mucho mayor. Otra similitud con Japón en la década de 1980 es que en 2022 el PIB de China equivalía al 73% del de Estados Unidos. Por estas razones, el miedo a ser superado por China está inundando a Estados Unidos y, por supuesto, no quieren quedarse quietos esperando la abdicación. En 2018, Estados Unidos elevó los aranceles del 10% al 25% sobre casi la mitad de los bienes exportados por China por valor de $250.000 millones. Aunque los métodos son diferentes, los propósitos también son similares a los aplicados en el pasado con Japón. Al gravar los productos chinos con impuestos altos, no podrán venderse baratos. Si suben los precios, los consumidores les darán la espalda, obligando a las empresas a retirarse del mercado estadounidense, creando oportunidades para que las empresas locales ocupen su lugar. Sin embargo, los resultados no fueron como se esperaba. China respondió imponiendo impuestos similares sobre el 90% de los productos estadounidenses por valor de $110.000 millones. Al final, el juego de sacarse un ojo y cojear una pierna tuvo que detenerse temporalmente. La razón por la que Estados Unidos no puede frenar a China es porque ambas partes dependen demasiado la una de la otra. Veamos estos números. En 2022,
El señor Estados Unidos exportó bienes por valor de 292.000 millones de dólares a China. A la inversa, el señor China exportó bienes por valor de 691.000 millones de dólares, lo que da como resultado un valor de comercio bilateral mayor que el existente entre Estados Unidos y la UE. No solo intercambian bienes en grandes cantidades. Washington también es un inversor líder en Beijing durante más de una década. El capital acumulado a la fecha ha alcanzado los 256.200 millones de dólares. Cientos de sus empresas como KFC, General Motors, Microsoft, Boeing, Nike, Coca-Cola están generando alrededor del 30% de ganancias en el mercado de miles de millones de dólares. Además, China también es un importante proveedor de tierras raras para Estados Unidos, representando alrededor del 74%, que se utilizan comúnmente en equipos electrónicos y militares. Debido a esta relación simbiótica, cada vez que Estados Unidos introduce medidas para restringir el desarrollo de China, significa que se están perjudicando a sí mismos. Sin embargo, una vez odiado, el gobierno de Washington todavía está tratando de dificultarle la vida a Beijing. En concreto, han pedido a sus aliados que se unan a una campaña llamada Red Limpia destinada a aislar a las empresas tecnológicas chinas, en la que existe un boicot al equipo de telecomunicaciones de Huawei y ZTE. En actividades militares y de seguridad, Estados Unidos también acusa frecuentemente a China de violaciones de derechos humanos, así como de represión de personas en Xinjiang. Esto es, por supuesto, bueno en términos de moralidad, pero al mismo tiempo también tiene como objetivo disminuir el prestigio de Beijing en el escenario internacional. Además, también apoyan a algunos países con disputas territoriales y marítimas con China, a través de los cuales describen convenientemente a Beijing como expansionista y matón de los débiles. Incluso Estados Unidos ha tenido mucho éxito al retratar la política exterior de trampa de deuda de China, lo que significa prestar dinero a otros países causando que se ahoguen en deudas y luego, cuando no tienen suficiente capacidad para pagar, tienen que ceder permitiendo la explotación de recursos o aumentando las importaciones de China. En general, Estados Unidos ha utilizado muchos trucos únicos para pintar una imagen negativa de Beijing en todo el mundo. Sin embargo, hay una cosa que no pueden hacer, que es convencer a sus aliados de limitar los negocios con China. La razón principal es que también consideran a Beijing como su principal socio. Entonces, ¿cómo pueden decirle a su hermano menor? Actualmente, el mayor socio comercial de la Unión Europea, Taiwán, Corea del Sur, Japón, son todos China, no Estados Unidos. Entonces, ¿qué más se puede decir cuando la vida depende el uno del otro? ¿Cómo pueden dañarse mutuamente? El vídeo termina aquí, gracias por verlo. Adiós y hasta la próxima.